Hola, muchas bendiciones. Estoy muy feliz y agradecida de compartir con ustedes hoy en este podcast maravilloso. Y bueno, hace unos días estuve hablando en un retiro acerca de Nehemías, un hombre que admiro muchísimo, de los personajes bíblicos más trascendentales para mí, aunque tal vez a veces no se hable tanto de él, su historia de valentía, su deseo de restaurar a otros, en este caso su ciudad, en este caso es las murallas de Jerusalén, me impacta muchísimo porque no se quedó en su espacio de comodidad para servir a Dios, sino más bien que salió de ahí para poder servir al pueblo, servir en la asignación y el llamado que el Señor había designado sobre su vida. Es increíble que en el momento donde él recibió este llamado para restauración, pues él se encontraba en una posición de alta lealtad, de alta confianza. No sé en cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa posición laboral, económica, de liderazgo, de mucho respeto, de mucha confianza directa de las personas de más alta alcurnia, ¿verdad? Pues así le pasó a Nehemías. Él era el copero del rey. Para los que no saben, el copero no es simplemente el que sirve la copa de vino al rey ni nada de eso, sino el que tiene la capacidad de primero probar la comida antes que el rey para ver si la comida está envenenada o no y demás. Y otras asignaciones. O sea, para tú tener esa asignación, valga la redundancia, tú tienes que tener la confianza del rey. Y esto era lo que tenía Nehemías. Y me imagino que esto venía consigo, pues, con muchos privilegios, muchos accesos que él tenía. Entonces, al final, son muchas cosas que nos ayudan a reflexionar más de este personaje. Y hay 3 puntos que el Señor me dio acerca de la primera etapa de este libro, porque cada capítulo tiene trascendencia, cada palabra, cada proceso que hubo en esto, tuvo mucha trascendencia. Pero en este primer capítulo vemos a un Nehemías que clamó con todo su corazón. O sea, él le recordó en oración al Señor las promesas pasadas, las promesas que incluso Dios le había hecho al pueblo desde Moisés. Él la trajo a través de la oración ante la presencia del Señor. Y es increíble, pero incluso el mismo rey había sentido la aflicción de Nehemías, porque en uno de esos días cuando Nehemías estaba frente al rey, sirviéndole en su trabajo, pues él le dijo: ¿qué te pasa? Que te siento afligido, que te ves triste. Está en el capítulo 2, verso 1, para que ustedes puedan estudiarlo después. Y es increíble, pero el mismo rey le dice: no me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Pero dice la palabra que Nehemías quedó aterrado cuando el rey le dijo esto. Entonces él le contestó: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Es increíble, pero el mismo rey le preguntó: ¿cómo te puedo ayudar? Y él le dijo: después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para construir la ciudad donde están enterrados mi antepasado. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Y es increíble. ¡Wow! Es increíble esto. Pero él le dijo: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Y quise leer esto en la palabra para que vean qué específico fue Nehemías en lo que ya el Señor había revelado a su corazón. Y a veces nosotros tenemos que ser este tipo de líder que sabe cuál es su llamado, que sabe para qué está siendo llamado, que son las peticiones y las oraciones que el Señor está sembrando en su corazón. Porque él tenía una sola opción. O sea, cuando tú estás frente al rey y el rey te pregunta lo que tú necesitas, tú tienes que tener una respuesta clara de lo que tú necesitas. Y qué bueno que para esto Nehemías estaba conectado a Dios, porque él decía claramente ahí: cuando oré a Dios. Wow. Pero ahí mismo, por eso es que debemos tener una relación con Dios ahí conectada, abierta, ferviente, para que podamos sentir esa respuesta, para que podamos discernir su voz, para que podamos discernir su palabra y abrazar su propósito en nuestras vidas. Y Nehemías literalmente
Él ya sabía lo que el Señor le había revelado a su corazón. Por eso, cuando el rey le preguntó, él tuvo una respuesta. Por eso, déjame decirte que el primer punto que quiero sembrar en tu corazón es que muchas veces vamos a ser llamados a dejar nuestra posición para restaurar a otros. Sí, nuestra comodidad muchas veces la vamos a tener que dejar a un lado. Esa posición de alta alcurnia que tú tal vez tienes, esa posición de alto rango, para decirlo más aplatanadamente, vas a tener incluso que dejarla en muchas ocasiones para ir a conectar con esas áreas que necesitan la restauración de parte de Dios. Otro punto que más adelante nos damos cuenta, y es que cuando Nehemías se daba la tarea de traer restauración a las murallas de Jerusalén, también se levantaron personas para traer duda, para traer sequía, para traer confusión. Sí, señores, dice la palabra que, ay Dios mío, que Sanbalá y Tobías fueron esas personas utilizadas por Satanás. Y dice la palabra en Nehemías 4:1 que cuando Sanbalá se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Increíble. Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria que creen que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Para colmo, piedras calcinadas. Mientras también Tobías, el amonita, estaba a su lado y comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro camina sobre ella. Es increíble. Pero dice la palabra que Nehemías oró y dijo, escúchanos Dios, nuestro Dios, porque se burlan de nosotros. Que su burla recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. ¡Wow! Y por ahí sigue la oración. Pero me impacta de que nosotros también en muchas ocasiones luchamos con estos espíritus. Con un Sanbalá, con un Tobías que comienza a filtrar, pero también a tirar todo lo negativo a las cosas que estamos construyendo en Dios. Ese ministerio, ese matrimonio, ese emprendimiento, esa área a donde Dios, escuchamos la voz de Dios, asumimos la asignación de Dios, entregamos todo para servirle a Dios, pero en el camino nos encontramos estas personas tomadas por estos espíritus para traer desánimo, para traer ese despido del llamado. Pero qué bueno que un hombre como Nehemías siempre respondió con oración. Y tú y yo siempre debemos responder con oración. Cuando estos espíritus se levanten, tú responde con oración, pero no hacia ellos, no respondiéndole a ellos, es a Dios. Órale a tu Padre, que sea Él que se venga, que sea Él que establezca su orden, que sea Él que traiga corona sobre tu cabeza y no vergüenza. Porque cuando alguien decide obedecer a Dios de todo corazón, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Dios no nos deje en vergüenza. Y te lo estoy diciendo yo. Hasta me da deseo de llorar conversándote esto. Porque en muchas ocasiones he sido ultrajada, he sido, wow, de muchas formas en mi vida. Y ver cómo he tenido que seguir adelante en silencio. En muchas ocasiones incluso he hablado. Pero ver a Dios defendiendo mi causa, porque lo único que he querido hacer es obedecer, guardar mi vida para Él. Así te tomo mi ejemplo para decírtelo a ti. Yo he visto a Dios obrar y tú también vas a ver a Dios obrar. No importa que hablen lo que tengan que hablar, que digan lo que tengan que decir. Tú sigue caminando, tú sigue adelante en esta construcción que Dios ha asignado sobre tu vida. Y último punto que quiero decirte, y es que nuestra posición nunca se va a ver boicoteada por nuestro servicio de restauración en la vida de otros. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, desde el principio el rey le preguntó a Nehemías claramente, ¿cuánto tiempo durarás? O sea, eso era una señal de que tu puesto va a estar aquí esperándote. Toma esto como unas vacaciones para el llamado. Y a veces nosotros tenemos miedo de dejar las cosas que Dios nos ha permitido vivir en ciertos momentos de nuestra vida porque pensamos que ya vamos a tener que renunciar a eso completamente. Pero Dios tal vez no te está llamando a renunciar a eso. Dios te está llamando a tener una pausa en eso. Para reconectarte con tu diseño y a través de la reconexión con tu diseño, otros puedan ser restaurados. Y a través de esa restauración de otros, tú puedas volver a vivir para lo que tú fuiste llamada.
Eso es increíble, porque ¿quién dice que Nehemías no fue llamado tal vez para ser copero del rey? Pero como añadidura también fue llamado a restaurar los simientes olvidados de su ciudad, de su descendencia. Y muchos de nosotros también hemos sido llamados a restaurar los simientes destruidos de nuestras familias, de nuestras generaciones. Pero eso no quita que para eso vamos a tener que renunciar en muchas ocasiones a lo que verdaderamente somos, a lo que amamos en el Señor, a lo que Dios verdaderamente nos llamó a hacer. Yo no sé cómo esta palabra ha ministrado tu vida, pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que no dejes de vivir lo que Dios te ha mandado a hacer simplemente por el miedo a que tu posición sea boicoteada. 2, a que aquellos que se levantan en contra o las acciones que se levantan en contra de tu llamado puedan hacer más ruido que tu llamado en sí. Y 3, a perder lo que tú eres. Sí vas a perder lo que es malo. No te voy a hablar mentira. Pero nunca vas a perder lo que es parte de tu diseño. Te lo aseguro. Dios te bendiga.